Lo primero que hay que entender es que esto afecta a cualquier persona que actualmente tenga un empleo formal o lo haya tenido en el pasado y que por lo tanto ha cotizado al Infonavit. Cualquier trabajadora o trabajador en activo o que en el pasado trabajó recibe en su casa, en su domicilio, un estado de cuenta. Vamos a poner un ejemplo. Si tiene Afore Banamex, en el estado de cuenta de la Afore hay un renglón que dice subcuenta de vivienda. Dependiendo obviamente de cuántos años haya trabajado esa persona y de cuál haya sido su sueldo, será la cantidad que tiene esa persona ahorrada, y subrayo ahorrada porque es dinero de la persona, son sus ahorros en la subcuenta de vivienda. Pueden ser 200,000 pesos, 500,000 pesos, 800,000 pesos. Es su dinero. Es dinero que puede utilizar para comprar una casa. Si no le alcanza, puede pedir otro crédito, sumarlo a este monto. Pero lo que hay que entender es que esos 2 billones de pesos, es decir, 2 millones de pesos, se integran de esos 200,000, 300,000, 500,000, 800,000 que cada una y cada uno de nosotros tenemos en nuestra subcuenta de vivienda. Con la ley actual, el gobierno no puede utilizar ese dinero. Con la reforma al artículo 41, y este es el cambio fundamental y el que nos parece más grave, el gobierno, en este caso el Infonavit, puede disponer de ese dinero, que insisto, no es suyo, es de cada una de las personas que lo han ahorrado con mucho esfuerzo a lo largo de los años. Y no solo ese es el problema, ese es el primer problema, que el gobierno con la reforma al artículo 42, puede disponer del recurso. Pero además reforman el artículo 17, 18 bis y 25 bis, que se refieren a los órganos que vigilan que ese dinero se utilice de manera correcta. Comisión de Vigilancia, Comité de Auditoría y Comité de Transparencia. En esos 3 órganos, como está la ley vigente, 1/3 de los asientos y por lo tanto de los votos los tienen los trabajadores, los más importantes, los dueños del dinero. Otro 1/3 los empleadores, que también juegan un papel importante porque son a los que les corresponde hacer la aportación. Y 1/3 a quien le toca administrarlo, que es el gobierno. Así está la ley vigente. Con el cambio a estos 3 artículos, el Infonavit, el gobierno, toma el control de los 3 órganos. Les pongo un ejemplo, Comisión de Vigilancia. Siguen siendo 9 miembros, pero en lugar de 3, 3 y 3, el gobierno se queda con 5 votos y le deja solamente 2 a los trabajadores y 2 a los empleadores. Entonces, para efectos prácticos, toman el control de los órganos que en teoría van a vigilar esos recursos. ¿Se fijan en la gravedad? Por un lado pueden disponer del dinero que es de ustedes, pero por el otro lado ellos se van a autovigilar porque van a tener mayoría en estos 3 órganos. Y para acabarla de amolar, si leen ustedes el artículo 66, concretamente la fracción tercera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenía facultades muy importantes, particularmente para 2 cosas: supervisar y vigilar una cosa que se llama normas establecidas y sanas prácticas. También le quitan facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se las entregan al propio gobierno a través de la Secretaría de Hacienda. Y concluyo, dijeran ustedes, bueno, van a tener acceso a 2 billones de pesos que son de los ciudadanos, pero los van a administrar de manera perfecta. Resulta que el actual director general del Infonavit era el director general de Pemex y quebró Pemex. Y doy un dato duro: solamente Pemex Refinación, durante el sexenio anterior, perdió 900,000 millones de pesos, o sea, casi 1 billón. Resulta que al mismo señor, ahora como director general del Infonavit, le van a dar acceso al doble de dinero, a 2 billones de pesos. Por eso es correcto que los sindicatos, quienes representan a los trabajadores y los propios empleadores, estén alzando la voz, se opongan a esta reforma, porque, como dije al principio, este es dinero de la gente, no es dinero del gobierno, y es gravísimo que sin controles y sin explicación alguna quieran hacer una modificación legal que implica que el gobierno tenga acceso a esos recursos que no les pertenecen. Por eso es que nos hemos opuesto, y por eso, como lo dijo el diputado Agustín Rodríguez, nosotros celebramos que no haya periodo extraordinario el día de mañana, que se ponga una pausa a este asunto que es tan delicado, que se reflexione, que se convoque a un parlamento abierto, que vengan los especialistas, que vengan los representantes de los trabajadores y de los empleadores, y que entonces sí, con responsabilidad, se tome la mejor decisión. En los términos en los que está planteada esta reforma, por supuesto que nosotros, en defensa de las y de los trabajadores, estamos absolutamente en contra de la reforma. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues dejaron de meterle un quinto a Pemex
porque lo que ustedes querían, como los reyes de la privatización, era privatizar Pemex. Eso es lo que ustedes querían, que Pemex se privatizara. ¿Y qué hicieron? Pues no le metieron un quinto, ni un peso para un tornillo en Pemex. Eso fue lo que ustedes hicieron. Eso sí, cuando llegaban los excedentes petroleros, tuvieron magníficas ideas. La comanda azul. Y órale, empecemos con los moches. Y a repartir dinero y a pedir moches. Y en ese momento, muchos de los compañeros que militaban específicamente en esos partidos políticos ahora son los grandes constructores. Ellos construyen y le compiten a los constructores de veras, claro, empezaron a construir, pero si esa es su desvergüenza. Y luego vienen a hablar aquí de que nosotros nos queremos quedar. No nos comparemos, compañero, no nos comparemos. Y yo puedo hablar de los moches porque yo estaba ahí y yo no participé en ningún moche, porque para tener la boca grande hay que tener la cola chica, así que yo no participé de los moches. Por eso puedo hablar de los moches y por eso puedo hablar de lo que sé, porque yo estaba ahí. Y desde la Comisión de Cultura, imagínense ustedes, no bueno, y ahí empiezan los fondos de los moches con los excedentes petroleros y vienen a hablar de la quiebra de Pemex, no bueno, se necesita tener desvergüenza, pero bastante desvergüenza para hablar en esos términos. Y de los organismos estatales porque se quiere tomar la rectoría del Infonavit, claro. Tiempo, senadora. Claro, sí, termino, presidente. Claro que se quiere tomar la rectoría del Infonavit porque se le va a dar un gran giro, un giro social que atienda verdaderamente la demanda de los trabajadores, que no vivan en esas condiciones, que tengan casas dignas, que vivan bien, que puedan vivir y tener un lugar digno para vivir. Eso es lo que pretendemos con este cambio radical que estamos dando, y radical porque viene de raíz y porque queremos mejores viviendas para los trabajadores y no esas casas de vergüenza y de miedo que hicieron en la época en donde ustedes gobernaron. Trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos evaluadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Con la revisión que llevamos al día de hoy, que no incluye 11 estados del país, se han detectado 12,000 créditos sobre 1,400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces cada una por año. Todo lo anterior, y ojo porque esto es importante, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de 1,200 millones de pesos. La que sigue, por favor. Este es el país. Los estados que tienen color más oscuro es donde más operaciones de este tipo se han llevado a cabo. Aquí estamos hablando del Estado de México, Tlaxcala, Jalisco. Los estados que nos faltan por revisar son los que están en color gris, que son 11. En el Estado de México, 496 casas se vendieron 4,130 veces. En Jalisco, 239 casas, las mismas, se vendieron 2,037 veces. En Baja California, 205 casas, se vendieron 1,696 veces. Y así sucesivamente, lo que nos da las 1,400 y las 12,000 ventas. La que sigue, por favor. Voy a tratar de que se entienda el mecanismo. En el Estado de México, 3 notarios con 2 despachos de evaluación, con 3 peritos evaluadores, con 3 controladores y 6 trabajadores del Infonavit, vendieron 496 casas 4,130 veces. En Jalisco, 3 notarios, 1 despacho, 1 perito, 1 controlador, 2 trabajadores del Infonavit,
vendieron 239 casas 2.037 veces. Y así sucesivamente. Tlaxcala es relevante porque aquí 35 casas se vendieron casi 800 veces y aquí operó, al igual que en Sonora, un notario, un despacho, un perito, un controlador y un trabajador del Infonavit. Es decir, la red está más que clara de cómo operan. Son las mismas personas. Espero no haberles enredado. La que sigue, por favor. Y para finiquitar este ejemplo, hablar nada más de los notarios. En el Estado de México hay dos notarios que en esta red resultan relevantes, porque este notario, el notario 1, 240 casas las vendió casi 1.600 veces. Desde luego, en conjunto con la red. El notario 2, también del Estado de México, 158 casas, 937 veces. Y así sucesivamente. Tlaxcala es importante porque 53, este notario, 53 casas las vendió 230 veces. Se hizo escrituras 230 veces. Creo que se ejemplifica el mecanismo y la red de complicidad. El siguiente ejemplo, por favor. La que sigue, por favor. Aquí establecemos una comparación actual. Esto es lo que hoy hace diferencia entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit en cuanto a sus órganos de gobierno. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una asamblea general que la preside el director general. Tiene un consejo, esta asamblea está conformada por 10 integrantes del gobierno, 10 del sector de los trabajadores y 10 del sector empresarial. Es tripartita. Un consejo técnico, 12 miembros, 4 del sector de los trabajadores, 4 del sector gobierno, 4 del sector empresarial, tripartita. Y aquí el director general es miembro del Consejo Técnico, lo preside, y de la Asamblea General. Hay una sola dirección general. ¿Qué ocurre en el Infonavit? Hay una Asamblea General con 45 miembros, 15, 15 y 15, tripartita. Hay un Consejo de Administración que se equipara con el Consejo Técnico con 15 miembros, 5, 5 y 5. Pero el director general no es miembro ni del Consejo de Administración ni de la Asamblea General. Y adicionalmente en el Infonavit hay 3 directores generales o 3 direcciones generales. La del Infonavit, que es la que opera, y la dirección sectorial y empresarial y la dirección sectorial de trabajadores. Estas dos no tienen funciones sustantivas ni tienen responsabilidad. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que se está planteando en la reforma? Homologar los órganos de gobierno, de manera tal que en el Infonavit ahora haya, igual que en el IMSS, 30 miembros, 10, 10, 10, no se pierde su característica tripartita. Que en el Consejo de Administración haya 12 miembros, 4, 4 y 4, 4 sector gobierno, 4 trabajadores, 4 sector empresarial, y también es tripartita. El cambio es que el director general ahora ya es miembro, o sería, a partir de la autorización de esta reforma, integrante del Consejo de Administración y de la Asamblea General. Y la desaparición de la Dirección General Sectorial de Trabajadores y de la Dirección General Sectorial de los Empresarios. De esta manera quedarían homologadas los órganos de ambas instituciones sociales. La que sigue, por favor.
Un resumen de lo que acabo de decir. Se respeta el tripartismo paritario en los órganos de gobierno del Infonavit. Se homologa el esquema de gobierno al del IMSS. El director general, como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido directamente por la Presidenta de la República. Hoy no sucede así. Hoy la Presidenta propone y la Asamblea decide. Se eliminan las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí tienen prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la Presidenta de la República. Sí, no tienen responsabilidades, no tienen funciones, pero ganan más que la Presidenta de la República. Y se termina con el esquema, y esto es importante, del pago por asistencia a sesiones de la Asamblea, del Consejo, de los comités y de las comisiones, de los integrantes de los sectores. Cada uno de los integrantes que asiste a una asamblea, a un consejo, a un comité, a una comisión, cobra por asistencia entre 60 y 90 mil pesos por cada sesión. La que sigue, por favor. Esta reforma a la ley va a permitir un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores. Me explico. Al existir 3 direcciones en el instituto, en el Infonavit, se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior del Infonavit resultan ineficaces. Solo se realizan observaciones administrativas irrelevantes, dado que no se atacan los verdaderos actos de corrupción que se han venido dando. Con la reforma no solo va a existir una responsabilidad directa, trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que permitirá, como hoy no sucede, la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Hoy no permiten que la Auditoría Superior haga auditorías al fondo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos ejemplos. Tanto el sector empresarial como el de los trabajadores se han opuesto a la fiscalización de la Auditoría Superior al grado, ojo con esto, de ordenar a la anterior Dirección General del Infonavit a ampararse contra sus resolutivos. La que sigue. El tema de vivienda está generando mucho ruido y mucha preocupación. Sector privado, sector patronal, van a tener la hegemonía total del Infonavit. No es extinción de la propiedad, no es un daño patrimonial, no es hacerle competencia a las y a los empresarios del sector de la vivienda, sino que es eficientar el gasto público, ¿no? Lo que busca el Estado mexicano es que más mexicanas y más mexicanos tengan acceso a una vivienda justa. Y creo que si vamos para atrás, pues el Infonavit, sobre todo en los gobiernos que no eran parte de la transformación, pues dejó mucho que desear, ¿no? Eran viviendas que no eran dignas, eran viviendas que a veces se colocaban en espacios que ni siquiera estaban pensados de una forma en donde estuvieran cerca de las fuentes de trabajo. ¿Cuántos espacios de vivienda no fueron abandonados y se convirtieron en espacios en donde fueron retomados por situaciones que generaron crimen? Pues queremos que el sistema de vivienda en México sí tenga resultados y no obedezca a intereses de cuántos recursos se perdieron por entregarle contratos a amigas y amigos, de cuántas viviendas estuvieron desarrolladas en espacios que no tenían que haberse desarrollado y de qué daño patrimonial le generamos a las y a los mexicanos. Y esta parte es la que se busca corregir, se busca tener un sistema integral de vivienda que sí pueda atender principios de dignidad, principios de eficiencia presupuestal y, por supuesto, que le permita a más mexicanos tener acceso a la vivienda justa y digna.